Y santo. Vamos a ponerlos por aquí. Listo. Hola. Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar a preparar la cena de hoy. Vamos a hacer unos chiles rellenos bien sabrosos. Vamos a ir poniendo primero los chiles antes de que se empiece a hacer más tarde. Okay. Bueno, sí, estos para aquí. Voy poniendo así, ¿no? No, lo voy a hacer en esta charla. Para que se vayan haciendo, lo que ponemos así. Y le voy a dar una media vuelta para que se haga más rápido. Este aceitito que le estoy agregando es para que se haga más rapidito y así mucho más rápido se empiezan a hacer. Traigo un megalío en mi cabeza ahorita. Los chiles ya casi se me andan queriendo pasar. Los voy a alcanzar a rescatar. Okay. Y vamos a usar unas para esto se ocupan muchos trapos. Dice, hola, me saludas, María Inés González, hola, saludos, gracias por acompañarnos. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer unos chiles rellenos, no sé si se alcance a ver. Así. Vamos a hacer unos chiles rellenos de carnita, vamos a hacer bien sabrosos. Vamos a preparar unas tortillas de harina también hechas a mano y vamos a acompañarlo con un arrocito blanco. Ahorita lo vamos a hacer rapidito esto. Es que tengo estos chilitos que están, bueno, tengo estos chilitos y ya casi se andan queriendo, se me andan pasando y dije, me voy a poner a hacer unos chilitos rellenos para evitar a que se me vayan a echar a perder y así pues ya no, así ya no se echan a perder. Nomás que como ya están pasaditos un poquito,
Lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado al momento de asarlos porque si no se me van a quemar más rápido, se me van a desbaratar. Qué rico. Sí, gracias. Gracias por acompañarme. Estaba muy estresada ahorita porque me quise conectar y me decía que se iba a transmitir todas mis contraseñas y mis cosas. Ay, no sé, fue un lío y batallé mucho ahorita para conectarme. Entonces, pero ya ando aquí, ahorita lo voy a hacer rapidito. Solamente es cuestión de los chiles. Primero lo importante que quiero hacer es dejar los chiles bien asaditos para dejarlos para dejarlos tapaditos y poderlos pelar. Este lo voy a hacer poquito para un lado. No, este ya está rojito, pero está bueno, así es que así lo voy a dejar. Está rico, no pasa nada. Vamos a hacer las tortillas. Ahorita terminando de hacer esto me voy a poner a hacer la masa para las tortillas, para que la masa quede reposando por un buen de tiempo y queden bien esponjaditas en lo que termino de hacer todo esto. Acabo esto va a ser al final. Las tortillas van a ser al final, pero la masa hay que dejarla reposando para que queden bien esponjaditas. Dice que rico, que ahorita estoy comiendo unos tacos. Ay, provechito, ¿estás comiendo tacos? Yo ahorita estoy comiendo tacos. Ay, qué rico los taquitos. Sí se antojan los taquitos, la verdad. A mí sí me gustan mucho, me gustan mucho los tacos de adobada. Soy bien taquera de adobada, pero hay veces que no cocino y esto pasa, se me empiezan a hacer la comida, se me empieza a querer echar a perder. Por eso no me gusta comprar cosas en bastante cantidad. No en bastante cantidad, no me gusta comprar las cosas y luego dejarlas ahí porque luego si no las preparo pronto, se me echan a perder. Provecho, qué rico tus taquitos, provecho. Yo tengo ganas de un café ahorita que está esta cosa, me voy a hacer un café porque hace falta un café para que active. Ya está, le voy a dar nada más un pedacito por aquí y otro por aquí. Ya casi se me anda quemando. Miren, lo que voy a hacer es que para eso, ay, yo siempre dejé la bolsita en la televisión, aquí. A mí me gusta ponerlos en la bolsita para que suden rápido. Estas son dos bolsitas. Para que suden rápido y los pueda pelar mucho más fácil. Sí lo voy a dejar, porque al parecer ya se está. Ahorita voy a poner este otro. Espera, ahorita vengo. Ah, claro que sí. Aquí vamos a estar un buen ratito preparando esta cena, que por más que uno diga quiero hacerlo todo mucho rápido, hay veces que no se puede, siempre pasa algo. Le faltó un pedacito en la parte de aquí atrás, pero así lo voy a dejar, no le pasa nada. Como ya está muy madurito, entonces este es el que se ve muy calichita. Ok, vamos a poner y aquí tengo los otros dos. Ya están muy pobrecitos. Un poquito de engrasadito nomás para que se hagan más rápido. Ya está. Listo. Hoy te tocó cenar taquitos. Taquitos, ¿de qué taquitos estabas comiendo? ¿Qué taquitos te gustan? A mí me gustan mucho los de adobada y los tacos varios, pero los que son de milanesa y tacos de chile relleno. Me encantan los tacos de chile relleno.
Los taquitos de chile relleno. Creo que no es una buena opción que traiga el cabello suelto porque esto me va a hacer ahorita sudar. Sudar la gota gorda con todo esto que voy a tener que limpiar ahorita. No me quiero descuidar tantito porque los chiles sí me preocupa que no se me vayan a pasar, ya que sí están muy maduros y aparte se hace más rapidito. De milanesa, ay, qué rico. Provecho, van a estar buenísimos. A mí me encantan también los tacos de milanesa. Milanesa de chile relleno y con un guisadito arriba que traiga salsita con nopales. Está bien buenísimo. Y si no así solo, nada más una milanesita con frijolitos, arroz y una salsita tatemada. Voy a hacer milanesa, si es cierto, ya me antojaste. Vamos a hacer unas milanesas. A ver, ya le falta poquito, ya quiero. Es que no me quiero descuidar mucho. Es que le falta poquitín. Una pulpita nomás. Este ya casi le falta poquitito. Ahora sí me puse el teléfono aquí enfrente porque en la transmisión pasada se me pasaron los mensajes, aparte que no me estaban llegando los mensajes como debía decir. Pero me sentí mal a las personas que no les contesté porque no me di cuenta. Y es que aparte soy bien atarantada, me enrollo en la cocina, bueno, haciendo las cosas porque siento que si estoy así como poniendo atención en otras cosas, tengo este gran defecto que se me olvida. Se me olvida lo que estoy haciendo y como que se me va el ratito. Ok, ya esto ya está aquí. Ahorita voy a limpiar esta parte de allá atrás para empezar a preparar lo demás. Esto lo importante es que quiero que los chiles ya queden. Este ya está listo. Miren, así es como está quedando los chilitos. Dice Efraín Marín. Efraín Marín. Hola Efraín Marín. Bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy a preparar esta rica cena que vamos a hacer. Unos chiles rellenos bien sabrosos. Sabrosísimos. Yo quiero que estén porque me estoy muriendo de ganas de tomarme un café. Un café, hace falta el café. Un café para que me ponga pilas. Este está, vamos a dar aquí, por este lado. Ya falta poquitito, ya le falta poquitito. Voy a empezar a remangarme las mangas. Este ya lo voy a dejar así y ya nada más le falta poquitito a este para limpiar esta área y ponerme a preparar lo de las tortillas. Voy a dejar reposando lo de las tortillas en lo que voy a ir preparando lo que se va a necesitar para los chiles. Lamentablemente esto se tiene que ir haciendo paso por paso y no puedo ir adelantando mucho más que unas ciertas cositas. Entonces esto lo voy a dejar así bien tapadito. Dice MG, ¿qué haces? Estoy haciendo estaba tatemando unos chilitos para preparar los rellenos bien sabrosos. Vamos a hacer un arrocito y unas tortillitas de harina así recién hechecitas para acompañar la cena del día de hoy. Va a estar bien buenísimo. Estos pueden estar tatemados, los voy a dejar aquí. Vamos a
voy a hacerlo lo más rapidito que pueda, ¿ok? ¿Dónde dejé mi trapo negro? Amo este trapo negro porque me ayuda muchísimo. No me gusta ir, bueno, yo sé que va a ser muy desesperante que me ponga a limpiar, pero no me gusta ir haciendo las cosas y que vaya quedando todo. No lo voy a dejar perfecto porque obviamente me voy a tardar más, pero voy a tratar de limpiar lo más que se pueda, así por encimita, porque no me gusta que quede así todo regado. Ay, está muy caliente, hay que tomar un trapo húmedo para que no traspase el calor. Bueno, no queda de otra más que dejar así la cocina. Se ensucia y se ensucia. Ahora, lo que voy a hacer es preparar las tortillas. Voy a preparar masa para las tortillas. ¿Okay? Y ahorita vamos a ir haciendo lo demás. Lo demás se va a hacer rapidito. Por eso mismo estoy preparando esto para que se vaya reposando, porque la masa de las tortillas tiene que reposar un poco. Ok. Bueno. Primero me voy a lavar las manos porque al parecer las traigo llenas de chile relleno. Ok. Vamos a hacer esto. Esta es la masa que, bueno, la harina que voy a utilizar para preparar las tortillas. Se pueden hacer con esto, se pueden hacer con la masa que es la todo uso, perdón. Ok. Vamos a necesitar, no debe de tener nada. Ok. Listo. Vamos a usar dos. Una. Dos. Le vamos a poner una cucharadita, porque esta es una cucharada, es más grande, y una cucharadita de polvo para hornear. Normalmente, bueno, si la saben amasar con el agua muy caliente, entonces no necesitan ponerle el polvo para hornear, pero yo en esta ocasión no lo voy a hacer así súper caliente. Lo siguiente que le tengo que agregar aquí es mantequilla. La mantequilla le voy a poner todo lo que es una barra de 113 gramos. Ajá. Si es una barra de 113 gramos, se la voy a agregar toda completa, pero para que esté más fácil la voy a poner a derretir en el microondas, ¿ok? Si ustedes no tienen microondas, pues lo pueden poner a esa temperatura ambiente, no pasa nada. Le dimos una lavadita a este trapo. Esta es la carne que voy a necesitar para hacer el relleno. Ok. Y ya nada más voy a esperar a que esté un poquito la mantequilla. Ok, este es aquí está. No me acordaba dónde estaban todas las cucharas. Yo pienso que me voy a tener que amarrar el cabello un poquito. Así poquito.
porque si no va a caer cabellos aquí. Ok, esto quiere decir, no sé, ven que cualquier cosita, luego le cae algo de pelucita, basura, hay que estar bien al pendiente de esto, no sé qué. Ok, aquí le voy a agregar la mantequilla y voy a poner la taza de agua caliente. Vamos a agregarle la taza de agua caliente. Vamos a ponerlo así y me voy a ayudar con esto porque está súper caliente. Me hizo falta sal. Muy importante agregarle sal para que la tortilla tenga sabor. Así, ¿ok? Esto se debe de hacer con la mano, pero está súper caliente y como yo tengo que estar ahorita lavando cosas, no me quiero estar lavando las manos y estar agarrando súper caliente, así, a grado que queme. Son cambios de temperatura muy fuertes y la verdad duelen las manos horrible. Yo creo que así como está, ya está bien, mira, ya la puedo ir amasando con la mano. Ya no está muy caliente. No, ya no. Ya se aguanta un poquito. Está bien rapidito esta, mire, luego empieza a agarrar su forma. Empieza a agarrar rápido su forma y con la mantequilla quedan también bien suavecitas. A mí no me gustan con aceite, la verdad con aceite no me gusta. Quedan bien, pero para ser sincera a mí no me han quedado todavía bien con aceite. Pura manteca, me quedan mejor cuando las hago con manteca y con mantequilla. Y lo único que sí no me salen bien redonditas, las tortillas de harina me salen como guaraches. Esta ya está lista. Se ve así porque está caliente la masa. Lo que voy a hacer es que la voy a poner, la voy a dejar así reposando. Ya la masa ya está lista, la voy a dejar reposando un ratito y ahorita ya que la vaya a utilizar, ya va a estar bien en su mero punto, ¿ok? Vamos a dejarla un poquito así. Ok. Y ahorita la voy a tapar. Vamos a ver con qué la taparé. Con este. Ay, esta hermosa gachiringa, se le antoja estar ladrando ahorita. Ay, ese es un amor, ya. Me estoy muriendo de sed. Vamos a tapar con esta cosa. No se deja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se deja. Entonces lo que voy a hacer, para que no voy a estar agarrando tanto y batallando, la voy a poner así. Así tapadita. Y no voy a estar batallando ahí, arrancando pedazo y pedazo y pedazo. Esté nada más bien tapadita para que no se vaya a resecar en lo que yo voy a ir preparando lo demás. Listo, aquí está. La voy a dejar reposando en lo que voy a ir preparando lo demás para los chiles, ¿ok? Por aquí. Ya no se ocupa. Ahora sí. Vamos a ir haciendo.
poner a hervir esta agüita. Porque vamos a preparar salsa con esto. De una vez vamos a ir a lavar todo. Ok. Vamos, esto, miren todo lo que se ensucia uno con los chiles. Así es que si traigo todo sucio, sorry. Entonces, bueno, voy a llevar a lavar esto, el tomate. Ah, tengo cebollitas por aquí. Tengo unas cebollas aquí en el topper, ya no voy a partir otra nueva. Lo que voy a hacer es mejor de una vez quitarle esto. Y me voy a ir a lavar las manos y voy a ir a lavar estas cebollas. ¿Qué cebolla necesita? Y esto y el dedo, ¿ok? No tardo, vengo rapidito. Listo. Siempre se me andan cayendo los lentes. Ahorita que empiece a hervir le voy a agregar esto. Esto ya no lo necesito. Para acá. Híjole, no puse el cilantro. Ahorita me lo llevo y ahorita lo voy a rapidito. Para empezar, voy a preparar la salsa y voy a necesitar tomate, cebolla, cilantro, esto y ajonjolí. Esto es lo que voy a necesitar para la salsa. Y ahorita les voy a decir cómo lo voy a sazonar. Para esto, en esta sartencita voy a ir tostando un poquito de ajonjolí. Así, una tostadita. Voy a preparar el arroz, que ya lo tengo lavadito aquí. Es una taza, lo cual lo voy a hacer con zanahoria y con unos elotes que son elotes naturales que ya están desgranados. Yo los cocí y los desgrané y bueno, aquí los puse para cualquier cosa que se necesitara. Pues ahí están y ahorita los voy a necesitar. Ok, vamos a ponerle la mano, chicas. Parece que ya. Vamos a medir. Vamos a ver. Así me voy a. Yo creo que con una cucharada, porque quiero que tenga un sabor. El otro día hice una salsita de tomate, le agregué ajonjolí y quedó súper rica. Y quiero hacer esa salsita otra vez de tomate para bañar los chiles rellenos el día de hoy. Bueno, vamos a hacer esto así. No quiero que se me vaya el tren. Voy a ir poniendo para el arroz. Vamos haciendo para el arroz. Es que prenden cuando se les da su regaladita gana. Este también me sirve porque es húmedo. Y de estos dos vamos a poner uno abajo para que no resbale esto. ¿Sí? No se resbala. Vamos a poner el cuchillo. Porque vamos a hacer, dice Miriam. Hola. Hola Miriam. Hola, hola, hola. Voy a agregar un poquito de aceite. Poquito. Aunque en realidad no le debería de poner aceite. Bueno, es que lo voy a hacer arroz blanco. Pero es para que no se pegue. Poquito nada más. Le voy a poner un poquito de cebolla.
No le voy a agregar ajo natural porque se me acabó el ajo natural y olvidé comprarlo. Olvidé comprar el ajo natural, pero voy a utilizar en polvo. Entonces, lo que voy a hacer, no sé si tengo que poner un poquito más de aceite porque voy a hacer esto, mira. Voy a poner a freír. Vamos a ver, que no se queme tampoco el ajonjolí. Esto para que no se me vayan a caer. La voy a estar meneando con este ya le falta poquitito. Nomás le voy a echar una cucharadita poquito para que le dé sabor. Ya nada más en cuanto cambia de color y se pone cafecito porque está muy blanco y sí le da como que otro sabor. Ya tostado como que sabe más diferente. Vamos a dejarle así. Es que no quiero que se queme. Esta ya está. Esta está muy bien. Ok. Esta semillita ya está lista. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí. Me falta poquito, que vuela, que vuela. Ay, Ingrid, ¿cómo se te ocurre ponerle el dedo? Ay, me quemé. Bueno, esto, bueno, esto lo aquí, bueno, lo voy a retirar. Ya está listo. Voy a agregar, primero, de una vez, no, es que quiero agregarle y que ponerle elote, pero que sea que esté como frito. No, así no se puede poner. Es muy difícil. Entonces vamos a agarrarlo con esto. Vamos a bajarle un poquito. Como es líquido lo que tiene, me va ahorita. Yo pienso que con esto. Vamos a agregar mucho rápido. Picas como taquera. Gracias. Picas como taquera. Mira, vamos a poner cebollita. Nunca lo había pensado en que picaba como taquera. A ver, una cuchara con esta mera. Y ¿dónde está el pelado? Vamos a pegar esto rapidito. Las voy a picar las dos y ahorita voy a ver si las voy a necesitar. Es que traía una gran duda. A ver. Y a la... no, mejor le voy a agregar la zanahoria al arroz y la carne no. Es que le quería poner a la carne poquita zanahoria, pero ya va a ser doble zanahoria y zanahoria. Ay, siempre dejo la estufa prendida. Esto es para las mascotas. Y esto. En la cebolla no se la comen, pero ahorita la tiro esa parte. Esa no se la comen, son muy mañosas.
vamos a hacer lo que me hace falta es arrimarme aquí. Le echas estilo al cocinar, amiga. A Iriam. Ay, gracias. Muchas gracias. Sinceramente, no lo pienso. Tengo una manera de que siempre me gusta estar haciendo las cosas rápido y como que ya me acostumbré así. Siempre quiero hacer todo rápido. Aquí ya está hirviendo el agua. Lo que voy a hacer es agregar unos tomatitos, pero le voy a quitar esta parte. A mí no, bueno, yo le voy a quitar todo. Le voy a poner así entre dos. Uno. Este está muy madurito, no me va a gustar el sabor que le va a dejar. Si cuando está muy maduro. Vamos a poner tres. Vamos a poner tres. Vamos a poner tres y vamos a agregar chiles. Vamos a ponerlos sin la colita. 2. Estos jalapeños ni siquiera pican para nada. Así es que le voy a agregar bastante nada más para darle sabor. 2, 4, 5, 8. Le voy a poner 8. Es que no están nada picantes. A mí por eso me gusta para darle así mucho picor los chiles serranos. Los chiles serranos esos sí están bien picosos. Pero como esto nada más lo estoy utilizando para darle sabor, están perfectos así. Pero bueno, ok. Esto nada más lo voy a dejar así. Eso. Lo demás ahorita. No me gusta la cebolla cocida para preparar salsa. Entonces ya está empezando a tatemarse el elote bien. Esto es lo que quería. Que estuviera así como tatemadito. Entonces voy a quitar esto. Y voy a ir picando esta zanahoria que le voy a agregar ahí también. Ahorita voy a ver qué tanta zanahoria le voy a agregar. Yo creo que con esto. Mira, vamos a ir agregando esta. Ahí me dio una quemadita otra vez. Ahora ando dándome puras quemadas. De hecho, siento que es mucha zanahoria. Es que estoy haciendo una taza de arroz. No creo que sea conveniente que le ponga mucha verdura. Se va a esponjar mucho. Ahorita vemos. Vamos a ver, las zanahorias están pequeñas. Ay, apacito de mi vida, de mi corazón. Yo creo que con eso es suficiente. Ahorita esta zanahoria no se pierde. Ahorita vamos a ver. Ahorita voy a ver cómo la voy a utilizar. Nada más que estos pedacitos, sí no. Esto ya no, que es lo del centro, que está como amargosito. Este pedacito tampoco lo vamos a utilizar. Este ya es suficiente. Este está refrescos. Y listo. Entonces, aquí le voy a agregar el arrocito que ya está bien sequito. Ya no ves. Una medio salcochadita nada más le voy a dar con todo esto. Porque, haga de cuenta, dice, échale serranos, camino real, así se llaman, esos sí pican. Sí, la verdad sí, los jalapeños no pican para nada. Los jalapeños me gustan nada más como para darle sabor y los serranos sí me gustan para que quede bien picosa. Nada más que no tengo serranos, no compré serranos. Así es que no me lo voy a hacer así. Es que si compro mucha verdura, somos muy pocos en casa, se me echa a perder. Si no cocino muy rápido, todo así pronto, todo se me echa a perder rápido. Y por eso no traigo así. O traigo de uno, traigo de otro. Bueno, esa es mi mentalidad, ¿verdad? Para evitar a que se me echen a perder las cosas, porque siento bien feo cada vez que me da mucho
muchísimo coraje. Dejen, voy a ir a traer rapidito un cafecito porque se amerita. Me estoy haciendo un cafecito porque la verdad sí se amerita y me estoy muriendo de sed. Me andas tumbando y todavía te enojas, no, bebé. Qué bárbaro, papá. Te asustó. A ver, dice, este animalón me va a caer encima. Por Dios, ¿cómo, verdad, papá? ¿Cómo te va a caer esa mamá encima? Ay, 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 ay. ¿Quién es el niño más bonito de la casa? ¿Quién es el bebé más precioso? ¿Ah? ¿Dónde está tu hermanito, Cane? Vamos a reactivarnos. Aquí. Ya le di la escorchadita esta. Ahora lo que voy a hacer es agregar, dice, hola, ¿qué haces? Bren Morales. Hola, Bren, estoy haciendo unos chiles rellenos. Estoy preparando ahorita, bueno, con lo que le vamos a acompañar un arrocito blanco y unas tortillitas de harina. Sí, pobrecito de mi enano. Pero es que siempre se me andan atravesando aquí. Siempre se andan atravesando, siempre andan caminando aquí atrás de mí. Y los llevo a su cuarto y los dejan salir y pobrecitos. Imagínense, tremenda cosota le cae encima, qué rico, ya se me antojó. Ay, gracias, sí, va a estar bien rico. Nada más que estoy recargando pilas con un cafecito. Porque la verdad sí hace falta. Yo soy bien cafetera. Y luego soy también de las que me tomo el café con cuchara. Ok, estoy haciendo una taza de arroz y le voy a poner 2 tazas y media de agua. El agua ya está caliente, por eso es que está haciendo eso. No le bajé al tiempo, porque como el agua ya está bien caliente, por eso se hace eso, pero ahorita ya le eché un poquito más de agua. Ahorita voy a acomodar. Siento que el día de hoy estoy haciendo mucho reguero para cocinar y esto no me gusta. Ok. A ver, el arrocito lo sazono y me voy y limpio aquí rapidito. Vamos a ver. Vamos a ver porque esto no me gusta. Primero, esto que se ve negrito es cebolla. Ok. Primero lo que voy a hacer para sazonar este rico arrocito, a mí me gusta. Ah, no, ahora le voy a poner, no, mentira. No le voy a poner de tomate porque dijimos que lo iba a hacer blanco. Entonces le voy a poner una cucharada y media de consomé. Y le voy a poner poquita sal, nada más. Vamos a ver. A ver, voy a checar. A ver, es que si no le... De sal, de consomé, para mí está bien. Ahorita que empiece a hervir le voy a corregir un poquito el sabor. Y ahorita lo que voy a hacer es picar un poquito de cilantro porque le voy a agregar para darle sabor. Por último, este trocito que ya no necesitaría, pero sí le voy a agregar. Es que a mí me gusta mucho el cilantro. Ok, nada más de un momentito para la presa rápido. Me gusta mucho hacerlo con cilantro porque el cilantro sí le da sabor y el perejil nada más le da aroma. Bueno, se me hace que nomás le da un poquito de aroma a la comida, le da su toquecito, pero el cilantro sí le da. El cilantro sí
arrocito. Es algo incómodo esto que tengo aquí. Voy a hacerlo rápido. Y voy a picar un poquito de cilantro. Primero lo voy a lavar. Para esto no voy a necesitar mucho. Voy a agarrar de un manojo que no está muy grande, tanto así. Esto es lo que voy a dejar. Ok, voy a picar rápido. Siempre que voy a transmitir me sale algo mal. No le bajo las notificaciones, se me apaga la luz, algo me pasa. Voy a picar bien finito el cilantro para que esté más delicioso el arroz. Parece que es mucho cilantro, la verdad no. Ahorita que ya esté bien esponjadito todo el arroz y se distribuya bien, no va a tener esa apariencia que tiene ahorita porque ahorita está nadando el cilantro todo en la parte de arriba. Está perfecto, la verdad está buenísimo. No se los digo así en mala onda porque lo estoy haciendo yo, pero quedó buenísimo. En la descripción les voy a dejar las cantidades de todos los que estoy poniendo por si ustedes quieren hacer la receta exactamente. Yo ahorita al momento como lo estoy preparando les estoy dando una idea como lo preparamos nosotros. Una de muchas maneras de cómo lo preparamos porque yo les voy a decir la verdad, no todo el tiempo preparo la comida igual. Siempre trato de hacerlo de una manera distinta. Entonces esta es una manera de cómo vamos a preparar los chiles rellenos. ¿Quién sabe si los prepare después diferente? Es que de repente me gusta estar inventando cosas. Los tomates ya están listos. Miren. Los tomates ya están listos. Ay, no. Resulta que me he hecho todas las pinzas. Vamos a hacerlo con esta. A ver. Ya están. Ya se partió. Ya está. Y los chiles ya cambiaron de color. ¿Ok? Entonces, esto lo que voy a hacer es que ya lo voy a retirar. El arrocito lo voy a poner en la parte de aquí. Y vamos a limpiar aquí para poder hacer la carne. ¿Ok? Vamos a limpiar haciendo esto. Aunque van a decir, ¿para qué limpia? Es que esto es incómodo. Esto es incómodo, muy feo. Para mí es incómodo y muy desagradable estar así. Porque ahorita voy a hacer más cochinero todavía con chiles. Hacer chiles rellenos es muy de hacer cochinero. Bueno, bebé, es que, ¿sabes una cosa, papi? Me preocupas que estés aquí conmigo, papá. No, bebé, no, papá. A ver, ahorita voy a solicitar emergentemente que te lleven, porque ahorita sí estoy haciendo mucho desastre en la cocina y a ti te puede hacer daño todo esto. Antes de que deje de hervir, listo. Ok. Esto también va a ser algo leve para seguir cocinando, no crean que estoy dándole una buena limpiada. Entonces, ya terminamos esto. Aquí está el arroz. Una vez que ya esté hirviendo, se baja a temperatura bajita para que quede bien esponjadito. Ya está lo de la salsa. Ahora vamos a hacer la carne. Ahora vamos a preparar la carne. Y para eso necesito, dice, no es nada, qué rico.
Oh, son chiles rellenos con arroz blanco, Brenda o Bren Morales. Sí, mija, son chiles rellenos con arroz blanco. Qué rico, gracias. No es nada, están en la tabla. Qué rico, recomiéndamelo. Recomiéndamelo. Sí, te lo recomiendo mucho. Ahorita vas a ver qué deliciosos van a quedar. Vamos a hacer una salsita de tomate y le vamos a poner ajonjolí. Va a llevar los chiles jalapeños, pero los jalapeños no están nada picosos. Entonces, mira, para no hacerlo muy largo, porque a veces creo que les tardo mucho haciéndoles las recetas, pero pues no puedo hacerlo mucho más rápido. Ya tengo aquí, voy a preparar la carne. Le voy a agregar un poquito de aceite, poquito. Para eso, esto está muy sucio de los chiles. Aquí. Perfecto. Entonces, vamos a dejar que esté bien caliente para poner. Ahorita voy a regresar con estas cosas, ¿ok? No me tardo, rapidísimo. Ya llegué. Más rápido y veloz. Vamos a acomodar aquí. Primero, esto ya casi está listo. Ahorita les voy a decir por qué tengo esto aquí todavía. Porque aquí vamos a preparar para la carne. Parece que esto ya está caliente. Vamos a ir poniendo. Vamos a poner la carne. Ya está cambiándose de color. De estar ahí desde hace rato. Esta necesita una cuchara que esté maciza porque después me la quema. Me la quema toda. Poniendo el arrocito, vamos a ver qué tal va. Ay, pachirina, nona. Al arroz le voy a agregar más agua porque al parecer con la zanahoria y el elote necesito un poquito más. Voy a corregir el sabor para ver que luego no me queda bien. No perdió sabor. Para mí no perdió sabor. Se me hace que está bien así. Entonces, la carne en lo que empieza a sacar todo su juguito y poderla condimentar, voy a ir agregando esta cebollita, la voy a ir picando rapidito. Pero para poder hacer eso es bien importante tener un trapo en la parte de abajo porque se mueve la tabla y si no me puede suceder
en un accidente. Entonces cuando esté resbaloso pongamos el trapo y hago esto. ¿Ok? Y ya. Como va a ser para los chiles rellenos, lo que voy a hacer la cebolla es que la voy a cortar picadita así finita para que no esté incómoda al momento de comer. Vamos a picarle una vez toda. Ahorita voy a ver si con esta es suficiente. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Estoy esperando que cambie un poquito de color la carne para echarle los condimentos y sazonarla para que se agarre su sabor. ¿Okay? Ya ahorita, en cuanto la carne esté, la voy a dejar sazonándose a fuego bajito y entonces me voy a poner a abrir los chiles para ya empezar a preparar todo. El relleno ya va a estar listo, la salsa es ahorita rapidito la vamos a moler, nada más ya es licuarla y condimentarla y listo. Aquí la carne ya cambió un poquito su sabor, estoy utilizando carne de res. Se puede utilizar carne de cerdo, no hay ningún problema, de hecho también le da muchísimo sabor. Que a mí me gusta más, sabemos que mi esposo la quiso con carne de res, pero a mí me gusta más con la otra carne. Siento que está más jugosa. Ok, le dejo esa cebollita, ¿ok? Después, este trapo no es este. Estoy toda traumatizada con los trapos. Es que me gusta tener un trapo, pues no uno para cada cosa porque si no es un lío, pero me gusta un poquito organizarme. ¿Tan bubis? Con eso cenamos de mi vida de mi corazón. Ok, aquí le voy a agregar un poquito de pimienta. Le voy a agregar este tiene ajo y cebolla en polvo, pero pues no importa, la cebolla en polvo sabe distinta que la cebolla natural, así es que le voy a echar bastante porque a mí me gusta que tenga mucho sabor. Y le voy a agregar esta salsa soya para que esté bien jugosita y de sabor. También, ¿qué le vamos a poner? Nada más, porque lo demás lo vamos a sazonar para la salsa. No quiero utilizar los mismos sazonadores para la salsa porque si no, no va a tener sabor distinto. Entonces vamos a ver qué tal queda con esto. Nada más así. Y aquí nos hace falta algo muy importante. ¿Cuántos viven en tu casa, amiga? Iram, perdón. Discúlpame por pronunciar mal tu nombre. Vivimos 3. Somos tres. Somos 3, pero tenemos mascotas. Y parece que somos como 20 con las mascotas. Ahorita no andan aquí todos alrededor de mí, pero les gusta estar aquí cuando estoy cocinando, nada más viendo a ver qué les cae. Le voy a poner chilito jalapeño nada más para que le dé sabor a la carne. Este chile, aunque le voy a agregar a la salsa, no importa, el chile así en la carne le da un sabor distinto que con la salsa, porque la salsa va a tener ajonjolí, la salsa de tomate, y le va a matar el sabor del picante, porque en realidad pues no están nada picosos y no, ni siquiera huelen. Un chile que está picante huele mucho. ¿Cuántos viven en tu casa? Ya lo leí. Y no huele. De hecho, el otro día también hice una salsa
según yo, de jalapeño para hacer unas empanaditas y dije, vamos a ver si sale picosa y no. Entonces, mira, le voy a agregar todos estos chiles, pues para que ya no se me vayan quedando. Aparte es bastante carne, estoy haciendo medio kilo de carne y no lo voy a necesitar todo. Pero a mí me gusta que quede porque así ya para mañana ya tengo preparado algo. Hijos o gatitos. Hijos o gatitos. ¿Sí me quisiste decir esos hijos? Sí, hijos. Aquí en la casa con nosotros vive tengo una adolescente. Tengo una hija, ella vive aquí con nosotros. Y mascotas son perros, son 3 perritos, no, mentira, son 4 perros, son conejos, son cuyos, es un perico, es pájaros y nada más. Todo eso, todos esos vivimos en mi casa. Y todos comen de aquí porque, por ejemplo, la verdura que voy sacando de estos se van para los conejitos, para los cuyos, dependiendo qué tipo de verdura, porque no todos se la comen. Y ya pues los enanos comen pollito a veces y así, pero ellos tienen su propia comida, solamente que yo les doy nada más para no tirar, porque ellos también pueden comer estas cosas. Por ejemplo, la verdurita, los conejos les hace bien. Y así. Bueno, ya me quedé los chilitos así los voy a dejar, no los piqué así que diga muy muy finitos. Voy a agregarle todo y vamos a ver qué tal está quedando. Mira, el arrocito ya está listo. Mira, les voy a mostrar. Aquí se ve mejor. El arroz ya está listo y quedó bien esponjadito. O sea, no quedó así como masudo. Vamos a dejar el tiempo nada más ahorita con el puro vapor. Se va a terminar de consumir el líquido que tiene. Si es que tiene poquito ahí abajo o algo, les va a terminar, pero esto ya está listo. La carne vamos a probar. Aquí lo que me hizo falta en la carne es agregarle un poquito de consomé, porque el consomé le da mucho sabor a la comida. Quiero comprar muchas especies y quiero comprar un mortero y hacer yo mis propias especies y estar haciendo mezclas, porque la verdad son las reinas de la cocina, las especias. Vamos a probar. Ok, entonces esto ya lo voy a dejar así. Lo voy a poner así. A ver, ¿le queda esta? No, no le queda. Ahorita voy a ver qué capa le voy a poner ahí. Si no, le voy a poner un poquito de aluminio. Lo único que quiero es que los chiles se hagan, que los chiles se cozan bien para que no queden cruditos, porque la carne ya está. Entonces voy a dejarla así para que se haga vaporcito. No le puse cilantro. Mi pregunta será, ¿le pondré cilantro? No, porque le voy a poner cilantro a la salsa y todo con cilantro. No, así lo voy a dejar. Puro mucho cilantro. ¿Ya te acostumbraste a hacer tus cosas rápido? Sí, ya me acostumbré. La carne se lo voy a hacer. Sí, ya me acostumbré. Lo que pasa es que allá donde trabajé en restaurante y el trabajo que yo hacía era de mesera entre comillas, pero hay lugares que no es específicamente lo que vas a hacer en tu puesto y terminas haciendo más labores. Entonces, era un restaurante, la verdad, que se llenaba muchísimo y nada más era una sola persona para meserear y me tocaba ayudar en la cocina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo la presión que teníamos eran árabes. Y la verdad les doy gracias a Dios porque trabajé ahí con ellos. Porque
me enseñaron muchas cosas, pero entre ellas a trabajar bajo presión. Ellos siempre nos estaban así. Entonces yo ya no me hallo hacer las cosas así lento y aún así siento que soy muy lenta. Pero bueno, ya no les voy a hacer más largo todo el cuento. Ya estoy, la carne la voy a dejar hacia fuego bajito, así. Ya está bien sazonada, ya no necesita más. Ok, ya está el arroz, voy a licuar la salsa porque voy a empezar a batir los huevos para preparar los chiles. Pero para poder batir los huevos necesito tener todo listo, los chiles los necesito tener ya bien peladitos. Mira, para empezar lo que voy a hacer ahorita es que me voy a poner a pelar los chiles. Primer lugar, ya están los chilitos por aquí. Ok. Como esto sí me va a hacer que me ensucie mucho, me voy a poner este mandil que tengo por este lado. Y vamos a tomar un plato. Me gusta tener platos de plástico y platos de vidrio para que no haga tanto ruido también eso y mucho más rápido. Ok, listo. Esto es muy aquí voy a ir poniendo no, esto aquí porque se puede quemar porque es plástico. Lo que voy a hacer es que en esta misma bolsa con una cuchara Yona Arme. Mira, Yona Arme, más te vale que te vengas a ayudar, no te estés haciendo patolín. Y con la cuchara, así como ya están bien sosaditos, pues ya nada más le hago así y los quito rápido. A pesar de que estaban ya bien maduritos los chiles, al parecer no se rompieron. Y de todas maneras, si se rompen no importa. No importa, sí se pueden sellar y no se necesitan palillos tampoco. O sea, para poderlo sellar todo. Ya está, ya lo pelé. Primero los voy a pelar y ahorita los voy a limpiar. Porque así voy a evitar hacerme más. Ok, me voy a poner este mandil. Porque este tipo de comida sí es muy... Dice, hubieras comprado el cilantro con raíz para que no te sobró de cilantro. Le echas al agua y se lava la hoja en 2 horas. Como hubieras comprado el cilantro con raíz. Hubieras comprado el cilantro con raíz. Para que lo que te sobró del cilantro lo eches al agua y se levanta la hoja en 2 horas. Como el cilantro con la raíz y luego comprado el cilantro con la raíz para que lo que sobró de cilantro, esta partecita que le quita el cilantro, que la meta en agua y no sé, que se levanta la hoja en 2 horas. No entiendo muy bien la verdad cómo me estás diciendo. Perdóname por no entenderte. Pues es que no entiendo bien. Y a veces nada más le quito la pura partecita, el tallito de atrás y cuando lo voy a licuar uso todo. De hecho lo he hecho todo, ni siquiera le quito mucho, nada más que porque yo aprovecho la situación y le quito, si le quito un poquito de más y ya pues para darle a las mascotitas. Esto ya está, miren. Dios santo, ¿dónde dejé la cuchara de esto? ¡Ay! Miren, la carne ya está lista. Está bien jugosita. Entonces, esta ya la voy a apagar y la voy a dejar así. ¿Ok? Ya está el arroz, ya está el relleno. Ya nada más falta que estén los chiles y que me apure y rapidito con esto. Ya va a estar la cena lista. Nomás es cuestión que la Ingrid se ponga las pilas rapidito.
Hay unas partes que me gusta quitarlo con la mano. De hecho, a mí me gusta quitarlo con la mano. Pero como siento que está muy sensible el chile, entonces lo estoy quitando con la cuchara para evitar a romperlo. Así se rompería menos. Porque ya nada más le raspo por arribita y ya no lo estoy pellizcando tanto. Dice, sí, lo que te sobró de cilantro lo metes al agua, se levanta el cilantro y tiene más sabor. ¿Ya me entendiste? Sí, ya te entendí. Ah, muchas gracias por el tip. Lo voy a hacer, sí, qué bueno que me dijiste. No, está bien que me diga, a mí me gusta aprender. Me gusta aprender mucho y hay muchas cosas que yo no sé, así es que cada quien tenemos un estilo muy diferente. Daniel Linares, hola Daniel Linares, ¿por qué pones esa carita? ¿Te gustan los chiles rellenos? Yo los voy a hacer de carne el día de ahora porque, o sea, son cosas que yo ya tengo en mi casa y no quiero que se me vaya pegando toda esa comida ahí, entonces por eso lo voy a hacer así, pero los chiles rellenos los pueden rellenar de todo, de lo que ustedes quieran. Bueno, el chile poblano. A mí me gusta más con el chile poblano. ¿A ustedes con qué les gusta más el chile relleno? Está aquí el chile California. Ah, bueno, es que aquí le dicen así, chile California, uno más largote, que no tiene nada de sabor y se me hace que está muy duro al momento de que lo rellenas y te lo comes. No me gusta. Y luego voy a comer tacos varios y pido, no, pues dame un taco de chile relleno y yo estoy esperando que me den un taco de estos y me salen con el otro chile y no me gusta. Sí, me gustan los chiles rellenos, ay, qué rico, sí, pero ¿qué chile te gusta? O sea, porque está este que es el poblano, no sé cómo lo conozcan. Ustedes aquí se conoce como poblano, en otros lugares creo que lo conocen como pasilla. Aquí es poblano. Y está el otro que es California, un verde más delgadito, ese no me gusta. Y el jalapeño que se rellena de camarón, de atún. ¿De qué otra cosa se rellenan los chiles jalapeños? De camarón y de atún. El poblano, sí. ¿Verdad que el poblano es el mejor? A mí me gusta mejor. Oye, a mí me rechoca pedir así en la calle. Bueno, cuando voy a comer a la calle y que me salen que le doy la mordida al taco, porque aquí se acostumbra mucho que se hacen los tacos, se venden mucho los tacos varios. Y te venden estos tacos de chile relleno. Y no, pues es un taco de chile relleno. Yo por no preguntar, es que no me gusta hacer grosera también decir de qué tipo de chile es. Me lo como, claro que no está malo, pero no me gusta mucho. Y me dan del otro, a mí no me gusta, está bien duro. Ya voy a terminar, miren, ya nomás falta poquito. Este es el último. De hecho, es que no estoy haciendo tampoco muchos porque pues nomás somos 3. Y de hecho, pues no nos vamos a comer todos los chiles, pero de este ya me va a servir porque ya voy a dejar. Voy a hacer lonche, voy a hacer para mañana unos burritos de chile relleno y pues ya me va a quedar bien. Y si no hago burritos de chile relleno, me queda carne, pues ya preparo esa carne con picadillo y ahí. Ok, miren, ya están pelados los chiles. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar la semilla. Esta parte del centro, nada más se la quito así, súper facilito. Miren, nomás se las arranco. Esta semilla que queda así no importa, ahorita lo voy a enjuagar. Entonces ya nada más le abro por un costado, le saco la semilla. Es un pedacito el que se le abrió. Si se parte no pasa nada. Si se parte no pasa nada, no pasa nada. Ahorita lo vamos a sellar. Con el mismo huevito se va a sellar. Es que estos chilitos ya están más para allá que para acá. Como trabajo en una recaudaría y esos tips de cilantro. ¡Ay, qué padre! Lo voy a, bueno, lo voy a apuntar. Ahorita tengo ahí mi pizarrón, de las que tengo mi pizarrón ahí en el refrigerador y ahí voy apuntando tips nuevos que encuentro de repente así.
porque sí es bien importante. Un montón de veces que compro de bastante cilantro y se me echan a perder rápido porque no los sé cuidar para que se mantengan. Ok, miren, voy a ir a lavar rapidito eso. Denme así, dice, está bonito tu perrito. Ay, muchas gracias. No sé dónde está. Ay, sí, te lo ves. Es que te están diciendo que tú estás muy guapo, papá. Y que tú eres un niño muy bonito. ¿Verdad que sí estás precioso? Dile que gracias. Dile que gracias y sí, dile gracias. Sí, está muy... él está aquí porque él está bien apegado conmigo. Él siempre está para todos lados conmigo. Voy rapidito a lavar esto. No me voy a tardar ni un minuto. Listo. Ah. Aquí están ya los chilitos. Ya están listos, miren. Por ejemplo, aquí, pues esto ya lo voy a retirar. Vamos a rellenar todos los chiles y ahorita, aunque estén así que se hayan roto, ahorita les voy a decir cómo los vamos a reparar. Yo antes me traumatizaba cuando se me rompían los chiles y decía, ya no sirve. Ya no sirve, ya se me rompió. No, ¿cuál sí sirve? Claro que por supuesto que sirve. Aquí voy a ir poniendo los chiles que voy a ir. Esto ahorita lo voy a poner. Siempre tengo un desastre. Aquí voy a ir poniendo los chiles que ya voy a ir rellenando. Les muestro. No veis, porque yo soy el niño más chiquito de la mamá. Porque yo estoy bien chaparrito, yo estoy bien bonito. Sí. Me desespero con esto. Este se descuarijingó todo. Todo se descuarijingó. Entonces lo que voy a hacer para armarlo, voy a poner una capita, una cama. Vamos a poner un poquito de este. Así. Ok. Y así. Es que como este está todo descuarijigado, se tiene que agarrar con las dos manos y con muchísimo cuidado. Están así porque ya estaban muy maduros y yo los estoy haciendo para que no se me echen a perder. Entonces, así, un poquito más de carne todavía alcanza a cerrar. Ya nada más en cuanto alcanza a cerrar, que no esté muy apretado para que no se vaya a desbaratar. Ok, entonces, aquí está otro. Lo vamos a acomodar. Ya está bien lavadito también y hay que ponerle carne. Qué rica comidita de mamá. Ya me abandonaron. No ves, porque me abandonas. 1, 2, 3. Esto sí necesito que sea muy importante que... Vamos a ponerlo aquí. Como ya está este desbaratadito, ahorita lo que vamos a hacer es que lo voy a envolver como un taco. Ok, como un taco, así. Así va a quedar. Ok, aquí está otro. Y dice, ¿has hecho el poblano con crema, con granos de elote? Sí, me fascina. Rajitas
con elote, crema e incluso con calabacitas también. Sabe bien rico. Es que mira, nosotros antes teníamos un puesto donde vendíamos tacos varios y preparábamos estos guisados. Por ejemplo, los chiles rellenos, todos los días hacíamos chiles rellenos en la mañana. Preparábamos las rajitas. Ese guisado también se vendía mucho. Las rajitas con queso crema y la gente las pedía con calabacita también. Y entonces ya le mixteaba calabacita y las rajas. Pero a mí me encantan. De hecho, estaba pensando si esto lo hacía así. Pero por la carne los quise hacer rellenos, más que nada para que la carne no se me quede. Porque ya lo tenía que preparar, porque ya tenía días que lo había comprado. Y si no, ya no sabe igual. Dice, ciérralos con unos palillos de madera y no se sale la carne que le estás echando. Sí, de hecho sí, es lo que le estaba comentando, que los voy a hacer sin sellarlos, sin los palillos, porque sinceramente me desespero más estarlos poniendo con los palillos. Y era supuestamente yo iba a dejar carne. No, pues la carne me va a quedar guisado para otra cosa. No, ¿qué me va a quedar? No me va a quedar nada. Hubiera echado un chile más y así, ahí está. Sí, no lo voy a poner con los palillos para evitar estar haciendo tanto rollo, y como ya están bien desbaratados, pues ya voy a batallar más. Entonces mejor así. Mira, ahorita te voy a enseñar cómo los voy a hacer. Los voy a hacer con el palillo, pero sí tienes toda la razón. Es mucho mejor, y gracias por tu sugerencia, nada más que yo soy bien torpe para ponerlos, se me desbarata todo el chile. Creo que los voy a dejar más desbaratados que los que ya los tengo. Miren, ya están los chiles. Ay. Ahora lo que voy a hacer es que los chiles los voy a pasar rapidito por una bolsita donde la puse. A mí me gusta hacerlo así porque siento que lo hago más rápido. ¿Ok? Voy a poner aquí en una bolsita poquita harina. Creo que agarré harina de más. Ya una vez que la utilice para los chiles, pues ya no se va a poder utilizar ya se desperdicia, ¿no? Creo que eso es suficiente. Entonces lo que voy a hacer es esto. Dice, provecho amiga, gracias. Gracias, preciosa, gracias. Ahorita te voy a enseñar cómo los voy a hacer. Y los voy a hacer rapidito. Mira, voy a ponerme las mangas así. Siempre me ensucio toda. Así es esto de la cocina. Y aquí voy poniendo los chiles que ya van a estar, ahí está. Uno. No pasa nada que queden así. Si se les mete poquito al chile en la parte de adentro, no pasa nada. La harina esta se le va a salir. Miren. Ok. Amor. Ya casi está, ¿eh? Esto está más para allá que para acá. ¿Eh? Un poquito aquí. ¿Ya venías a ver si ya estaba? Ah, que la canción. Es un poquito más batalloso porque el chile se me desbarató, pero por eso mismo estoy tratando de que se bañe nada más en la parte de aquí. Y ya sé. Ok. No es que se desbaratara porque se coció de más. Estaban ya muy maduritos. Entonces vamos a hacer por aquí.
chile. Hostia, tío, porque estos chiles ya están más desbaratados. Estos chiles. Pero así como están desbaratitos, los vamos a hacer bien patriuris. Me faltan dos. Tengo hambre. Mírame. Mira. Amor mío de mi corazón, ya va a estar. Ya va a estar los chiles. Aguantín, tin, tin. Espérame poquitín, esto ya va a estar rápido. Dame unos minutitos. Aunque parezca como si estuviera desbaratado, no. Todo eso se va a cubrir con el capeado. Y este lo voy a poner de lado. Ajá. Esperemos que llegue con carnita. De aquí a lo que la voy a... nomás es poquito, porque este sí de plano no lo puedo mover mucho. Pero ahí está. No le va a pasar nadita. Y ahorita con el huevito, yo creo que ese sí le voy a poner un palillo, pero ahorita lo voy a revisar. Primero voy a quitar esto rápido. Listo. En peloto, se me juntan todas las cosas. Ahora sí, ya voy a hacer lo último. Dios santo. Sí, ¿verdad? Ajá. Dice que lo mande por paquetería. Invítame un chile poblano. Sí, te lo voy a mandar por paquetería. Ya nada más lo último que voy a hacer ahorita es ay Dios, preparar la salsita de ajonjolí. Ya tengo todo listo. Listo. ¿Quién me hizo esto? Ya no te asustes, ¿y ahora? ¡Ay, ya viniste, amor de mi vida, de mi corazón! ¿Por qué eres el chiquito más bonito de mamá? El chaparrito más bonito, chiquitito de mamá. Porque yo soy bien chaparrito, porque yo me llamo Tano. Mira, ok, aquí voy a hacer esto. Los tomates, ya les había quitado. Los voy a agarrar con la mano porque ya no están muy calientes, ¿ok? Entonces, y okay, listo. Ok, para esto lo que voy a hacer es agregar unas pimienticas. ¿Okay? No sé si sea mucha, pero creo que no. Es que la pimienta gorda no la sé usar mucho, la pimienta entera. Aquí le voy a poner una pizca de orégano molido. Vamos a poner lo que es el ajo en polvo. Y vamos a agregar la pimienta. Aquí tengo estas especies que vienen siendo perejil y tomillo, ¿ok? Eso se lo voy a agregar todo. Le voy a agregar estos 2 cubitos que son de tomate. Es consomé de tomate. ¡Para hacer panas! Ay, ¿por qué te portas tan mal, papi? Vete para allá. Ok, 2 cubos de esos. Me hace falta. Le voy a agregar el ajonjolí, que es una cucharada que lo pusimos a tostar. Una cucharada de ajonjolí tostado. Sí, no es. Y
vamos a agregar una cucharada de consomé. Del otro, es que el otro sabe mucho a pollo que diga mucho a tomate. Me gusta agregar esto, yo sé que voy a decir que es mucho consomé, pero así me gusta. Y vamos a agregarle ya todo lo suficiente. Ahora le voy a agregar agua nada más. Mentira. Me hace falta cebolla. Carne. Pedacito le pone yo lo soy. Ustedes se están portando muy mal, papá. No, eso no se come. Ahorita le voy a agregar un poquito de cebolla. No quiero que esto me quede muy y aquí voy a agregar estos pedacitos de cebolla y este ya quedó libre. ¿Okay? Libre por tu cuenta. ¡Córrele! Váyase para allá con los papás. ¿Okay? Y no le agregué sal porque tiene bastante consomé y el consomé es salado. Dice, hola, buenas noches, saludos desde Toluca, Estado de México. Hola, Francisco Muñoz Camacho, saludos hasta Toluca. Muchos saluditos desde aquí, desde Tijuana. Buenas noches, ¿cómo están? Ciaro, algo así. Saluditos, bien, gracias a Dios, buenas noches, gracias por acompañarnos. Perdón. Saludos, dice Edwin Hernández Francisco. Saludos, Edwin Hernández. Perdóname por no decirte ahorita saluditos, nada más que no quería por el ruido. Ya está la salsita. Les digo, la neta, huele bien, pero bien buenísima. Vamos a probarla. Recuerden que le agregamos ajonjolí, ¿ok? Eso es lo que va a diferenciar la salsa. Está buenísima, la neta. Está bien buena. Para sellar esta salsa y darle el último toque, lo que voy a hacer es que le voy a poner una pizca así de aceitito. Nada más lo vamos a distribuir por todo el sartén porque la vamos a calentar, a ponerla a hervir para que se concentren más los sabores. Pero si la dejo así, también sabe más rica, pero en lo que preparamos todo esto, pues vamos a dejar a que se empiece a concentrar. Vamos a ir preparando. Para hacer esta, se van a necesitar un huevo para cada chile. Entonces voy a hacer esto. Lo voy a hacer aquí. Saludos desde Cali, Josette Mora. Hola, Josette Mora. Saludos desde aquí, desde Tijuana, Baja California. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros preparando esta rica cena el día de hoy. Vamos a hacer, a ver, son 2, 4, 6. Voy a agarrar 7 huevos. ¿Por qué? Porque no sé si son 7 chiles, ya no recuerdo. Y vamos a utilizar un huevo por cada chile.
Ok, si ustedes ven que el huevo está muy pequeño y que el chile está muy grande, entonces agreguen un poquito más, como uno extra de toda la cantidad que agregaron, ¿ok? Bueno, esto ya está súper caliente, ¿ven? Entonces lo que voy a hacer es agregarla aquí. Está bien espesita, ¿verdad? Está con una textura, la verdad, riquísima. O sea, no está ni muy espesa ni muy líquida, va a quedar perfecta. Miren, esta salsita de tomate con ajonjolí, es una salsa de ajonjolí, pues sí le vamos a poner que es una salsa de ajonjolí. Ok, no la voy a probar porque ya la probé, ya mucha probadera. Ok, aquí lo voy a poner entre todo este menjurjerío y me voy a poner a preparar los huevitos. Ok, para eso es muy importante siempre tener el sartén ya precalentando. Ok, la salsita aquí la voy a poner en la parte de atrás. Ok, en primera. Esos son los chilitos que ya están así. Se va a poner a fuego bajito. Ya tenemos el arroz. Listo. El arrocito se pasa por este lado. Se ponen los huevitos. Ok. En primer lugar, vamos a ver si esta cosa me va a agarrar aquí. A ver. Es que ni la uso, la verdad, tiene mucho tiempo que no la uso, así es que no sabía si me iba a agarrar en este nicho. Está, ok. Esto es muy importante para hacerlo. Pam, pam, pam. Aquí está. Voy a utilizar esta base para ir parando aquí los huevitos. Ok, primero. Miren, aquí les voy a mostrar cómo lo voy a hacer yo rapidito. Dice Ciaro, se llama Ciaro. Saludos desde Cádiz. Ciaro. Ah, bueno. Azulita dice Ciaro. No sé si quiso decir que así se llama la otra persona. Ok, miren, lo que voy a hacer. Déjenme, le doy un trago a mi café. Me disculpan. Ok, yo lo que hago para esto, muy sencillito. Primero voy a ir agregando la yema y la voy a hacer así. Ok, hijo de su ping-pong papas. Este huevito no sé si me va a servir y no quiero andar batallando, la verdad. Les digo la verdad, no quiero batallar, no sé si se me va a levantar o no. Ustedes saben por ahí si se levanta, si se me llega a manchar, no lo sé, pero mejor no experimento, ¿verdad? Es que están muy calientes. Cuando los huevos están como muy aguaditos, me gusta que estén en el refrigerador porque están más duritos. ¿Ok? Aquí, así. Dice... Ok, vamos a ir dejando la yema. La mano ya la tengo limpia, ya me lavé las manos. Esto. Ok. Y se regresa lo que es la pura yema. Entonces, este huevito no quiso servir. Y como esos sirven, no los voy a desperdiciar, claro que sirven, simplemente que ahorita no me funcionó para eso. Entonces, claro que los voy a necesitar en otra ocasión. Los pongo en un topper, tapaditos y listo. Acabo que pasaron por mi mano, no pasa nada, me los como yo y ya. Ok, entonces llevo 4 o 5, se me echaron a perder 2 y aquí voy a agregar otro más. Esto y uno extra porque son, a ver, son 7, no, son 7 chiles y vamos a dejarlos así.
Nada más voy a hacer 7 huevos. Mira, aquí se le fue un poquito. Listo. Estaría bien, hubiera quedado bien perro para haberme puesto el huevo de mascarilla. Para que me aclare todas las manchas y todas las arrugas que ya tengo. Ok. Miren aquí, esto debe de ir con mucho aceite. Bastante aceite debe de tener para poder freír los chiles. Porque si no, lo que va a pasar es que se van a desbaratar. Bueno, a mí así se me desbarata. Entonces le estoy poniendo 1 litro aproximadamente para hacer los chiles. Lo único que no sé es algo muy importante. Lo voy a poner en la parte de acá atrás porque no sé si estar en el calor el huevo le perjudique, no creo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerme a batir el huevo, así es que me van a disculpar poquito si les llego a hacer un poquito de ruido, ¿ok? Primero con la temperatura baja y poco a poquito le voy subiendo. ¡Ay, siempre estoy asomando mi pelona! Siempre se me asoma, es que estoy calma de aquí. No hay pez. Digo que no hay pez porque mi modo que estoy no puedo hacer otra cosa.
Miren, ya está el punto que debe de ser. Obviamente no está todavía preparado. Nada más le paré para equilibrarlo un poquito. Y ahora lo que voy a hacer... Ahí está. Ya está, miren. Ay, Dios. Bueno, la cocina, hacer chiles rellenos, siempre requiere de mucha labor. Ya está listo, la salsa de tomate ya quedó perfectamente sazonada. Okay. Con el que vamos a bañar. Ok, el arrocito y todo. Ahora sí, empecemos con... Permítanme un segundo. ¿Dónde me dejaron el rollo de servilletas? Esto me mueve en toda la cocina. Estoy quitando un poquito el sudor porque siento que es incómodo para andar cocinando. Y como el otro ya no lo puedo usar. Ahora sí. Voy a ir poniendo los chiles a cocer, pero necesito unas pinzas. Oh, que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón. A ver. Ahora sí. Empecemos. Ahorita quito eso porque si no se me va a bajar todo el huevo, ¿ok? Primero voy a poner este, que el huevo está bien levantadito. Voy a poner este que se me abrió. Y lo voy a hacer, a rescatarlo así, ¿ok? Vamos a darle una bañadita y lo vamos a poner así. Listo. Ok, este ya está. Vamos a ir arreglando este otro. No lo hago con pinzas porque si lo hago con las pinzas se va a desbaratar. Le puse carne y los chiles ya estaban muy maduros. Entonces por eso es que los estoy haciendo de esta manera, ¿ok? Y aparte se me hace mucho más fácil para mí hacerlos así con la mano. Rellenarlo. Y así no se me va. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo. Ok. Quitemos esto de lo caliente. Ahorita lo voy a volver a poner ahí.
y le hacía falta un poquito más todavía el aceite, más, porque el aceite no estaba muy caliente a lo que me doy cuenta. Aquí poniendo esto en... No, todavía le falta un poquito. Ok. En lo que está estos chilitos voy levantando esto porque voy abriendo espacio para hacer las tortillas. Ok. Entonces voy a ir retirando rapidito esta basura. Me arrimé un poquito la basura porque es muy... Me doy tantas vueltas y vueltas y vueltas. ¡Tararán! Es un relajo, ¿verdad? Cocinar, se hace mucho desastre. Bueno, dependiendo la comida que haga uno, pero... Todavía le falta un poquito. No me animo a... ¡Ay, Dios! ¿Cómo quema? Se supone que debería de estar bien caliente el aceite. Para que no queden muy abiertos, los voy a ir haciendo así poco a poquito para que el huevo se vaya reduciendo un poquito. Ya no está. Ok. No tengo pila. Sí, estoy bien. Ahorita van a quedar los chiles bien riquísimos. ¡Ay, esa guachiringa! Todo el día no ladra, hasta ahí de huevona. Y en la noche se activa la hija de su mamá. Ya el piso ya lo lavo al ratito. ¡Ay, cómo se miran los chiles de allí! Cómo se miran todos resecos. Este todavía no lo puedo voltear. Por eso me gusta dejarlos con la cola, porque nomás los agarras y rapidito los volteas. Más sin embargo no tiene la colita y batalla uno más. Esto es muy importante. Ay, ay, ay. Para. Amor. Amor. Nunca pueden estar al pendiente si los necesito. Ay, hijos de su madre. Es que estos a mí me gusta ponerles una servilleta en la parte de abajo para que se estile toda la grasita. A ver. Ya está. Este grandote ya está listo. Entonces lo que voy a hacer... Como está muy grande, lo que voy a hacer es que lo vamos a agarrar así.
Y como quema, hay que reposar un poquito y así. Amor mío de mi corazón. Carne, no debes de estar comiendo eso, papi. Este va a estar más difícil. Este vamos a hacer acá. Carne. Miren, así es como van quedando los chilorios. ¿Ok? Esto ya casi está, amigos, ya casi está. La verdad, no miento. Vamos a echar el rojo, el grandotote que estaba aquí, porque entre más le echen los grandes, cuando está el huevo bien esponjadito, más se van a cerrar. Ahorita vamos a ver. No. No pelees conmigo. Amor mío. Llévate estos bebés. Mira, aquí se le sale un poquito el huevo. Y aquí para ir sellando lo que voy a hacer es que esto se hace así. Con la misma pinza lo hago. Sellando. Para ir haciéndolo más chiquito, porque se empieza a esponjar mucho. Y pues sí, está rico así esponjado, pero pues no queremos mucho huevo. Y ya que está un poquito sellado la parte de arriba, pues ya lo puedo voltear fácilmente. Primero. ¿No? Y le hace falta un poquito por aquí. ¡Dano, bebés! ¿Dónde es el chiquito de mamá? El chaparrito, chiquito de bonito, ese niño chaparrito, ese niño yo lo soy. Yo lo soy, mamá, yo lo soy. Ese niño chaparrito yo lo soy. Porque yo soy un niño que me portó muy mal. Hazte para allá, Tano, bebé, porque aquí te quemas, ¿eh? Ahorita no puedes andar aquí alrededor de mí, ¿no? Córrele. Esto está un poquito complicado. Me voy a ayudar, está muy grande, muy pesado, y si está muy pesado lo que puede pasar es que me va a quemar. Mejor nos ayudamos con ayuda de una palita. Estos ya casi van a estar listos y lo que puedo ir haciendo es agregar otro antes de que el huevo se siga bajando. Es muy importante que el huevo no se baje porque si no ya no va a capear igual. Ay, ay, ay. Vamos a tomar una capa y se lo ponemos así, ¿ok? Me lavo las manos. ¿Ok? Este ya está listo. Ahora voy a hacer sacarlo. Este ya también está listo. Miren nomás el mega chilote. Está bien grandote, ¿verdad?
obviamente ya capeados y con el huevito se hacen bien grandes. Déjame, voy a sellar rapidito para agregar los últimos dos que ya tengo aquí y ya. ¡Listo! Y ya casi está lista la cena. ¡Ay, Dios! Las tortillas voy poniendo, pongo esas y voy poniendo el comal para las tortillas. Ahí está. Ya los sellamos. Ahora vamos a echar los últimos dos. Selladito. Vamos a ver qué tal sella porque se me bajó el huevito lo que estuve haciendo ahí. Pero está bien, no pasa nada. Y así no me queda muy así capeado como los otros bien esponjaditos, pues no importa. No importa porque es para nosotros. Fuera para otra cosa, para vender, para negocio o algo, pues sí, ¿verdad? Aunque ya a la gente les vale, última hora les vale ya cuando ya. Se ve que se ve mal, que a lo mejor que le estoy echando el huevo así, pero es importante, tengo la mano limpia para ir capeando esta partecita de ahí. Aunque les voy a decir la verdad, la mayoría de las cocinas y de los restaurantes que son cocinas cerradas, dice, soy chiles relleno. Gente, solo vine para que recuerden respirar. Gente, solo vine para que recuerden respirar. ¿Qué parte de Cali? Yo sé, ¿qué parte de Cali? Ah, órale. Gente, solo vine para que recuerden. ¿Por qué recuerden respirar? Mira. Hablando de respirar, ya se me anda tapando la nariz. Mande. Yo viste lo que te robó este vato ya mismo que trae. Me andan robando cosas, amor, que estoy hable y hable. ¿No me haces caso? No, te hablaba para que me ayudaras. Dice, soy Mani, dice, chiles rellenos. Chiles rellenos. Ay, no, yo no entiendo inglés. Mi Spanglish, mi English no es muy bueno. No le entiendo, amor, ¿qué dice ahí? ¿Eh? Ay, amor. ¿Cómo se dice? Ya voy. Ay, dice, soy Mali. Hola, Simón Belmont. Hola, Simón Belmont. Y Vela Vela chile relleno. Soy Mali. ¿Eh? No, amor, no es un albur, es un nombre de usuario, Vela Se alcanzó a rescatar el último chilito, se alcanzó a rescatar con el capeado que no me iba a alcanzar. Miren qué ricos están bien gorditos. Están bien tronchis como yo, miren. Ahorita les voy a decir cómo los voy a ir emplatando. Pero para eso primero ya debo de ir teniendo. Ok, ya está el arrocito. Les voy a mostrar para las personitas que no habían visto este arrocito que preparamos con elote natural. ¡Auch! Está pesado. Y una salsa que hicimos de ajonjolí. Aunque no crean, esta es una salsita de ajonjolí bien sabrosa con el que vamos a bañar estos chilitos. Y vamos a hacer las tortillitas de harina. Estos chiles ya están y vamos a ir poniendo todo aquí. Ay, híjole, la cocina va a quedar ahora sí
patitas para arriba. Súper tarde la cocina. La cocinada del día de hoy. Es que, ¿sabes qué me pasó? Me metí en un live y cuando iba a grabar el en vivo, me parecía que si estaba de acuerdo que iba a empezar un live y se iban a empezar a transmitir todos los movimientos, mis contraseñas y todo, porque no sé por qué se estaba poniendo como compartir pantalla y se le cayó un poquito de relleno a este, por eso es que se hizo así, pero aún no pasa nada. Vamos a retirar este. ¿Dónde lo vamos a poner? A ver. Ya, ¿y dónde lo voy a poner? Y ahora sí. En primer lugar, como toda esta área la estuve utilizando, le estoy agregando un poquito de jabón con cloro, porque aquí voy a hacer las tortillas. Y para eso necesito estar bien limpio esta parte. Ok, para empezar. ¿No? Ok. Sí, amor. Ok. Si miraran mi cocina, ¿cómo está? Hecha pedazos. El comal bien caliente. Voy a pasar con un trapo seco, que debe estar súper seco. Ok. Vamos a dejar que llore. Y ahora sí vamos a empezar. Dice que son difíciles. Dice que son difíciles para los chiles rellenos. Creo, dice, soy Manister. Hola, dice que son difíciles. Oh, que son difíciles de preparar. O de preparar no está muy difícil, nomás que sí es muy laborioso. Te requieren de bastante de tiempo y son varios procesos los que se tienen que hacer. Miren, aquí está la harina para hacer las tortillas. Está un poquito aguadita y aparte yo traigo las manos muy húmedas. Pero para que no me pase eso, lo que voy a hacer es agregarle un poquito de harina, así. Miren. Es normal, como mi cocina ahorita está caliente, es normal que se haga. Miren, voy a ponerlo aquí. De hecho no necesitaría mucha. Pero sí ocupa un poquito porque sí está pegando. No debe de pegar. No debe de pegarse para nada ni debe de estar nada chiclosa. Pero como está caliente y lo teníamos en papel, en papel film, eso hace que se humedezca. Miren, ven, no quiere agarrar. Y ya estaba en su punto hace ratito, pero no pasa nada. Esto es fácil de arreglar, nomás es cuestión. Mira, se empezó a hacer chiclosa, chiclosa, chiclosa. Vamos a ir agarrándole. Esto es para que no se vaya a pegar. Según. Quién sabe por qué se está pegando la cosa esta. Ahora no quiso
Aunque no crean, es que aquí está muy, muy caliente. Y con esta va a quedar perfectamente. Y con esto ya quedó bien. Ya sentí la... No le hubiera echado y al momento de amasarla la puedo ir haciendo, pero la puedo ir arreglando, pero no quiero ir tardando más. Así mejor ya la dejo preparada. Miren, ya agarró. ¿Ya ven? Miren, ya no se pega al momento de hacer esto. Ya no se pega nada. Miren, estoy sudando, aunque no crean. Tengo mucho calor. Dice, sí, están ricos, pero muy difíciles para mí. Dice, West... No le entiendo. No sé qué dice del tiempo. ¿Alguien que sepa inglés que me quiera traducir? Ay, Dios. Ahora sí. Ya está, miren. Cómo quedó bien la masa de las tortillas. Esta cosa. Es que como la dejé bastante tiempo reposando. Miren. La dejé bastante tiempo reposando y se me hizo muy húmeda. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer para ir haciendo las tortillas, voy a ir haciendo bolitas. 2, 3, 4, 5. Ahorita veo si están muy grandes. 6, 7, 8. Vamos a ir viendo estas. Se me hace que esta está muy grande. Y no hay que hacerlas muy grandotas. 1, 2, 3. Esta está muy grandota, le voy a quitar. Se siente luego cuando está muy grande. Dice, aquí en México son las 11:30. Ay, aquí son las 10:30. Aquí es la 1 de la mañana. ¿En serio? ¿Dónde estás? Que ya es la 1 de la mañana. Sí, estoy cocinando bien tarde y la verdad ya es mucho lo que tardé. Bueno, tardé un poquito más porque los chiles rellenos son más laboriosos para hacer. Pero que miren. Esto ya está listo. Les voy a decir cómo lo voy a servir. Sí, aquí son las 10:30. Miren, aquí ya tiene como cascaditas de la... Por eso es bien importante limpiarlo bien. Lo único que las tortillas, les puedo decir que la harina me queda bien, pero las tortillas me quedan como guaraches. No me quedan bien estiraditas. Eso sí es lo único que me falla. Y como no tengo mucho espacio, está muy caliente aquí. Ya voy, amor, ya voy. Mira, amor. Vamos a ver qué tal va a quedar esta tortilla. Me dan ganas de quitarme como que los lentes y venirme a hacer esto aquí, porque ni siquiera me quieres dar un poquito de, ¿cómo se dice? De sodita. Ahí esta tortilla la voy a dejar así, parece un guarachón. Se supone que el comal está bien caliente. No las tortillas, eso sí, no me salen bien. Okay. Aquí lo que voy a hacer es, miren, un chilote.
voy a poner un chile. Dice, no, pues ya me voy a mimir porque mañana la champa. Ay, muchas gracias, Alfa Pro. Gracias por habernos acompañado y discúlpanos por haber conectado muy tarde. Pero esto ya va a estar listo, la receta va a estar ahí guardadita. Miren las tortillitas qué tal quedan. Aquí ahorita este no me gusta. A ver. No, pues no es de que te guste, Ingrid, tienes que tomar la cuchara que tengas a la mano. Vamos a agarrar un poquito de arroz. Miren. Así es como lo vamos a dejar. Ahorita le voy a preguntar a mi esposo si quiere un poquito más tenamo. No sé si la primera tortilla nunca me sale. Nunca me sale la primera tortilla porque como siempre la hago como el comal nunca está bien caliente y cuando no está bien caliente el comal se hacen piecitas. Tiene que estar bien, bien caliente el comal. Prueba la salsa, amor. ¿Eh? Ay, mi vida. ¿Eh? Están bien grandes, se hicieron bien grandotes. ¿Eh? Tenedor, cuchara. ¿Por qué haces esas cosas? Amor, Tano bebé, está dando gana ahí una. Dice, pero te dejo la suscripción. Ay, Alfa, muchas gracias. Gracias por suscribirse. Y sí, aquellas personitas si nos quieren apoyar y quieren seguirnos acompañando aquí en las transmisiones que vamos a estar haciendo, suscríbanse al canal. Muchas gracias si nos quieren acompañar. Y también ayúdenos a regálenos un like. Bueno, si les gustó la receta, ¿verdad? No me iban a decir, ¿por qué te voy a regalar un like si no me gustó la receta? No, si les gusta la receta, ayúdenos a regálenos un like, ya que eso nos ayuda muchísimo, para que YouTube tome en cuenta nuestras transmisiones, y podemos llegar a más personitas y así ellos también puedan disfrutar de estas ricas recetas que les estamos compartiendo. Miren, las tortillas sí quedan bien, no piensen que no quedan bien con la mantequilla, miren, quedan bien. Nada más que con la mantequilla tienen una textura más distinta. Amor, ¿ya ocupas la tortilla? Y ahorita yo ya no sé si voy a lavar trastes porque con agua caliente. Ay, esto no me gusta. No me gusta. ¿No crees? Ay, no sé, es que de repente me da flojeritis. Aquí está la tortillita, que es como un guarachito, porque nos salen como guarachitos. Amor, ¿gustas algo de tomar? ¿Mayonesa? Ok, perdón. Y Camila no viene. Era mamá, no puedo salir. No. Ya, mi amor. Mira, esto que se ve aquí en el comalito, así como tierrita, es de la misma harina. Así es que no vayas a pensar que tiene otra cosa, ¿eh?
dice o qué? Sí, a ti. Ay, ay, ay. Esta tortilla se me escochinfló. Es que haz de cuenta que cuando tienes mucha harinita, la harina se empieza. Pero no importa, es parte de porque no estoy limpiando el comalito. Le echo mucha harina. Las estoy haciendo muy mal. Las estoy apachurrando mucho. Estoy haciéndolo de una manera más rápido y con menos práctica. Bueno, ya voy a hacer lo que es para mí. Camilita no viene. Lo siento, pero esta tortillita está más fea que nada, pero no me la voy a comer redonda ni dando vueltas, así que me la voy a echar así. Yo ya no la voy a corregir. Así me la voy a comer yo. Esta tortilla salió más chipotuda que nada. Mira, qué bárbara, qué tortilla me aventé. Ay, Ingrid, cada vez te avientas unas tortillas más hermosas. No importa. La tortilla lo de menos. El sabor, le diga el diseño. Dice, esos son chiles, pero te dijo, sí, son chiles, no. Son unos chilitos, mira. Son chiles rellenos, nada más que son rellenos de carne. Vamos a tomar uno por aquí. Y hoy están súper calientes y bien grandotes. Y vamos a tomar otro por acá, mira. Sí, están rellenos de carnita. Híjole. Y los vamos a bañar de una salsita de ajonjolí. Este es para Camilita. Este es para mi hija. Y este es el mío. Este es mío. No voy a poner mucho porque hay que preparar todavía las tortillas. Entonces, veamos. Se puso muy caliente el palo del rodillo. ¿Qué tal está? ¿Y la salsa de ajonjolí? ¿No te gustó o sí te gustó? El arroz también. El arroz quedó bien rico, ¿verdad? Ándale, mira, ahora sí ya me salió la tortilla mejor. Estaban saliendo todas. Dije que se me pegó un braque de arriba de los últimos. ¿En serio? Los últimos que me pusieron ya se me pegaron. Ay, amor, a ti no te duran porque no te los cuidas. Sí, porque si no, si de por sí me salen todas chuecas. Me quité los lentes porque se me resbalan con el sudor y no puedo, la verdad, estarme agarrando la cara. Y de repente me salen redonditas, de repente me salen chuequitas y así. No me salen
sabor están bien ricas. Me salen unas chuecas, me salen unas redondas. Esta sí me quedó bien. Miren, esta sí me quedó redondita, esta está bien. Ok, esta quedó perfecta. Pero las otras no. De hecho, esta ya está lista. Vamos a ponerla por aquí. Esta me quedó chuequita. De hecho, no las voy a hacer todas las tortillas. Nomás voy a hacer para lo que se va a ocupar ahorita y ya mañana las que me quede voy a hacer para el lunch. Para el lunch de la escuela. Amor, ¿todo bien? Sí. ¿Quieres más? No, de eso no me ocupo de harina. ¿Las tortillas? No. Yo con 2 tortillas tengo. Y aparte siempre que estoy haciendo de comer, nunca me da hambre. Nunca me puedo comer a gusto. Listo, ya no voy a hacer más tortillas con esas meras. Esta masa que me quedó, la voy a partir ahorita para saber cuántas tortillas me van a alcanzar y cuántas me van a quedar. ¿Ok? Para mañana. Entonces, si las hago más o menos de este tamaño, me queda para 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer que son 6 tortillas porque este está muy grueso. Vamos a bolear. Sí, 2, 4, 6, 7. Estas las voy a poner aquí. Ahorita no las voy a hacer porque me gusta que estén recién hechecitas cuando las vayamos a comer. Ya nada más cuando las vaya a utilizar, pues ya nada más. Ok, y esto me sirve. Ahora lo que hago es ponerlas aquí. Vamos a poner un poquito de harina en la parte de arriba para que no se pegue mucho el papel. Y listo, miren, no les voy a mentir de la tortilla, si queda suavecita y la hicimos con mantequilla, no la, ay, es que está muy caliente, no la hicimos con, miren, no la hicimos con manteca, es con mantequilla. Hemos terminado. Ahora les voy a mostrar cómo quedó el chilito relleno. Ok. Miren, las voy a tapar aquí porque me voy a poner a hacer lunch en la mañana. No voy a agarrar otro traste limpio ni nada de eso porque luego se hace mucho relajo. Mentira, esto me gusta ponerlo así. Es un pedazo de tela que uso nomás para taparlo del polvo y todo eso. Y listo. Voy a mostrarles ¿No cómo estás quedó. así como que no estás así? Porque agarré qué. Bueno. Aquí están mis tortillitas.
Ahí les voy a mostrar. Amor, es que te voy a decir una cosa, se miraban chiquitos y a la mera hora ya con el capeado se hicieron bien grandes y los chiles estaban, ay, siento que traigo basura por todos lados. Los chiles estaban ya bien maduros, los alcanzamos a rescatar. Y se miraban chiquitos, pero al momento de ponerles el capeado, pues se hicieron bien grandototes, miren, están bien rendidores. No sé si se alcanza a distinguir aquí. ¿No te gusta? Me gusta. Ah, miren, vamos a partirlo. Voy a hacer varias partiduras así para que lo puedan ver, ¿ok? A ver, primero lo voy a partir así. A mí me gusta el poblanito, porque este es el que le da el sabor. Aquí está la carne, miren. Ay, es que no se alcanza a mirar. Siento que no se mira muy bien. Pero miren. Y bañadito. Está riquísimo. Es que no se alcanza a mirar muy bien, siento que por el reflejo de la luz. Pero vamos a probarlo. Es bueno, es que yo tengo, sí, de por sí yo tengo una vista bien. Aunque traiga los lentes puestos, no identifico bien de repente así los colores. Vamos a probar la comida. Después de 2 horas cocinando, háganlo con la salsita de ajonjolí. La neta le da un sabor bien delicioso al chile relleno. Con la salsa de tomate, así bañado con puro tomate, pura salsa de tomate, con chile sabe bueno, pero la neta el ajonjolí le dio un sabor bien diferente. Mucho. ¿Sí o no, amor? Sabe bien diferente la salsita, o sea, no sabe a tomate, la verdad. No sabe a tomate, tiene un sabor como hasta quemado, no sé cómo explicarlo, la verdad. El arrocito, miren. Quedó con muy buena textura. No quedó nada. Diosito santo, gracias. Está bien bueno, amor, la verdad, el arroz. Yo no sé por qué está tan delicioso. Mira, esto se amerita con un vaso de sodota. Un vaso de sodota, mi amor. Esto se amerita con un vaso de refresco. ¿Qué te parece? Listo. Perdón por haberme ido. Pues miren. Ahí ya vieron cómo quedó la receta. La verdad quedó buenísima, es bien fácil de hacer. Si los chiles, ya se dieron cuenta que aunque los chiles estén bien maduros, se pueden salvar. Siempre y cuando no estén totalmente así que digan de plano ya están bien rotos y ya no sirvieron. No utilicé palillos para salvarlos y poderlos sellar. Se dieron cuenta que con el puro huevo, bueno, las personitas que se quedaron y que me acompañaron aquí, se dieron cuenta que con el puro huevo se pudo sellar, no necesitamos palillos. Yo no utilizo palillos porque es más económico, no estás utilizando los palillos y no tienes que estar gastando. 2, es más rápido y más práctico. A mí en lo personal,
si ya están muy maduros los chiles, si les pongo los palillos se me desbaratan más. No lo puedo sellar, la verdad. Entonces se me hace mucho más fácil hacerlo así, sin palillos y con el puro huevo. Y miren, así es como queda esta rica cena de chiles rellenos con carne molida, con salsa de ajonjolí y un arrocito blanco con elote, que viene siendo elote natural. Ya estaba desgranado antes de empezar el live, yo ya tenía desgranado el elote. ¿Dónde está? No sé, por ahí lo he dejado. Y zanahoria. La verdad quedó riquísimo. Tortillas de harina, hicimos tortillas de harina, miren, con mantequilla. Ay, de tanto jalar la rompí. Pero les quiero mostrar que la tortilla sí queda bien hechecita. Y a pesar de que ya se enfrió un poquito, pues ya se dieron cuenta que no se puso tiesa, no se hizo fea. Si está muy delgadita la tortilla, pues sí se hace tiesa. Porque se hace como tostadita por lo mismo delgado que está. Pero listo. Quedó súper sabroso. Prepárense. Este arrocito es muy facilito de hacer, la verdad queda riquísimo. Nada más lleva elote, zanahoria, cilantro, cebolla, ajo y agua. Y ya nada más lo sazoné con consomé. La salsa pues de ajonjolí, ahí en la descripción les voy a dejar todas las cantidades que necesité. Nada más para la salsa de ajonjolí utilicé tomate, cebolla, le agregué chiles jalapeños, no le puse cilantro para que el cilantro no le mate el sabor, le agregué una cucharada de ajonjolí tostado y pues se sazonó. Nada más, con sus sazonadores, y para sazonarlo nada más con pimienta, laurel, tomillo, ajo y pues la cebolla, ¿verdad? La cebolla que también sazona. Y listo. Hicimos 7 chiles rellenos. Cada chile relleno utilizamos una pieza de huevo. Para que se den más o menos una idea, para si ustedes quieren hacer chiles rellenos, siempre se utiliza un huevo por cada pieza de chile. Si en dado caso el huevo está muy pequeño y el chile está más grande, pues pueden agregar extra. Por ejemplo, si son 8 chiles y son 8 huevos, pero los chiles están más grandes y los huevos más chiquitos, entonces en vez de agregar 8 huevos, agreguen 1 o 2 huevos más extras si los huevos están muy pequeñitos. Y si ustedes ven que es un tamaño más o menos grande y los chiles están grandes, pues está bien, con 1 para cada chile está perfecto. Y la verdad pueden hacer esta cena. Créanme que esta salsita de ajonjolí le da un sabor riquísimo. Así que si quieren hacer una cena para ahora, para el 10 de mayo, neta, hacen esta salsita de ajonjolí y luego tuestan el ajonjolí y le pueden poner en la parte de arriba como decoración o le pueden poner de decoración perejil o cilantro. Le bañan en la salsita en la parte de arriba, un arrocito así bien bonito con un copito y le hacen una rica cena a la mamá, a la prima, a la amiga, a la comadre, a la hermana, a quien sea este 10 de mayo. Y no necesitan hacer una cena tan extravagante. Miren, algo tan sencillito que puede marcar la diferencia en un platillo de esto, una mínima salsita. Y los condimentos. Si tú sazonas bien, las especias son las reinas de toda la cocina. Entonces, si tú le das el sabor perfecto a tu paladar en cada platillo que tú estés haciendo, la verdad va a quedar perfecto. Yo en las recetas que comparto, hay veces que no les digo las cantidades exactas porque yo trato de compartirles cómo pueden hacer la receta para que se den una idea de los ingredientes, cómo las pueden preparar, de una manera más distinta. Pero si ustedes la quieren hacer exactamente la receta igualito como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy y quieren darle el mismo sabor y el mismo toque, en la descripción, discúlpenme, con los brackets no puedo hablar muy bien y al mismo tiempo comer.
En la descripción de aquí del video le vamos a poner las cantidades exactas de lo que se utilizó para hacer la salsa, cuántos huevos se utilizaron, cuántos chiles y también para las tortillas, si quieren hacer las tortillas de harina y el arroz, ¿ok? Les voy a dejar todo exactamente por si ustedes lo quieren hacer igual. Y la verdad, está riquísimo. ¿Yo qué más les puedo decir? Tal vez hablo mucho y como poco porque al momento de que yo estoy cocinando, estoy oliendo todo el rato y ya al momento de que termino de cocinar, siempre se me corta el apetito. Pero miren. Miren, aquí se ve mejor. Es que aquí sí da la luz. Está bien relleno de carne. Mucho. Mami, que estaba hable y hable. ¿Qué tal te pareció el chilito? Pero bueno, yo ya me tengo que ir, me voy a desconectar porque es mucho tiempo, ya terminamos de hacer la receta. Acuérdense que vamos a dejar en la descripción todas las cantidades que necesitamos para hacer el día de hoy estos chiles rellenos, que la verdad quedaron riquísimos. La verdad a mí me encantaron y la diferencia que hace en este chile es la salsa. La verdad, la salsa le da un toque diferente y pues pruébenla. Ojalá les haya gustado muchísimo la receta. Espero que les guste muchísimo para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos para que también ellos puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que les vamos a estar compartiendo aquí en este canal. Vamos a estarlas compartiendo en vivo para que ustedes miren el paso a paso y que sí son recetas reales, ¿ok? No las vamos a estar haciendo pregrabadas, por lo pronto vamos a estar haciéndolos en vivos, ¿ok? Muchas gracias por todas esas personitas que nos acompañaron el día de hoy a preparar esta rica cena. Nos vemos hasta la próxima. No olviden regalarnos un like, por favor. Si les gustó la receta, regálenos un like, compártanos y nos dejan un comentario a ver qué les pareció. Aquellas personitas que llegaron tarde y que no se dieron cuenta cómo la preparamos, si gustan ver la receta, aquí va a quedar grabada. Bueno, ya no les quito más tiempo. Gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga. Yo voy a seguir comiendo, disfrutando de esta rica cena. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. No olviden regalarnos el like, ¿ok? Y compartan. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bendiciones. Chao. Gracias a todos a todas aquellas personitas que nos acompañaron, ¿ok? Por haberse quedado aquí con nosotros. Ahora sí, ya parece que quitar. Bendiciones. Bye. Mira, siempre ponen... siempre me aparece eso, siempre digo, ya me voy y a la mera hora no se quita. Ay, Dios. Bueno, ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo nunca me quiero ir, soy muy perica, pero ya los tengo que dejar. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Bye.